Antoine Laurent de Lavoisier. Antonio Laurent de Lavoisier, que se lo echaron en la mal llamada Revolución Francesa. Era de la nobleza baja. Creo que era Antoine Laurent de Lavoisier, pero era, no sé si era marqués o era varón, tenía una de los niveles de la nobleza más baja, ¿sí? Pero era de la nobleza, se lo echaron, ¿sí? Se lo echaron, ahí está. La mal llamada Revolución Francesa, también otra gran mentira, que te hacen creer que fue algo bueno. Bueno, ahí está. Entonces, no la puedes crear. Por eso es que, ¿qué pasa con el motor? ¡Pum! Se apaga. ¿Sí o no? Se apaga. ¿Sale? Por ejemplo, los motores que tienen mucho torque son generalmente los eléctricos. Esos sí tienen mucho torque. Por ahí, por ejemplo, los chavos que son de electrónica, de mecatrónica, pues han manejado mucho con los motorcitos, llámense motores de corriente directa o motores a pasos, por ejemplo. Pero claro, los motores a pasos tienen otras cuestiones. Pero los motores a pasos tienen buen par. ¿Sí están de acuerdo? Son los que se utilizan mucho, sobre todo, pues sí, para ciertos dispositivos donde donde es muy importante la precisión y también el par. ¿Sí o no? Sí, por ejemplo, en las impresoras, tanto de tinta como las 3D, son puros motores a pasos. ¿Vale? Bien. Ok. Entonces el torque es una magnitud física muy importante. Perfecto. Vamos a empezar con los ejercicios entonces. Dicen contar el producto cruz de A, cruz B y verificar si es ortogonal a ambos. Bueno, pues aquí tenemos una serie de ejercicios, todos ellos son en R3. Aquí la pregunta es, si yo tengo dos vectores en R2, ¿puedo hacer producto cruz? Y la respuesta es sí. Sí. Ahorita lo explicamos cómo. Pero escójanse un ejercicio. ¿Cuál quieren que hagamos? Del 1 al 7. 5. 5, desde aquí te brinco. Así decía la burra 16, ¿no? Lo llegaron a jugar, ¿no? De chavitos jugábamos burra 16. Decía 1 para tu desayuno, 2 para cada hijo, 3, otra vez. 5, desde aquí te brinco, 6, al revés creo. 7, estaba medio pellón. 8 también. 9, 3 copitas de nieve. Y así, ¿no? ¿Sí o no? Pero bueno. ¿Cuál? ¿El qué? 5. A ver, vector A. I menos J menos K, coma B, que es un medio en I, más J, más un medio de K. Bien. ¿Puedes apagarle, por favor, ingeniero? Gracias. Ya está chisqueando, ¿verdad? Ahora fue un día medio lluviosón. Fue un día lluviosón y va a ser frío. Va a ser frío. Se ve que... ¿Cuándo estuvo haciendo mucho frío? Antier, ¿no? Amaneció muy frío antier. ¿Sí? Y pues bueno. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo con determinante. ¿Sí están de acuerdo? Y también si quieren lo hacemos con la formulita de las componentes. Entonces, primer renglón, vectores base. Segundo renglón, las componentes, las componentes de los vectores. 1 menos 1 menos 1, un medio, J, un medio. Perdón, un medio, 1, un medio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, fíjense bien cómo lo vamos a hacer por determinante. Lo vamos a hacer por desarrollo de cofactores. De hecho, es algo que me preguntaron por aquí. Es que así me lo enseñó el profesor del otro grupo. Sí, yo nada más expliqué lo que era un determinante. Pero ya para evaluarlo, efectivamente, vamos a hacerlo por
cofactores. Y desarrollar un determinante por cofactores implica primero elegir si lo voy a desarrollar con respecto a un renglón o con respecto a una columna. Independientemente del renglón o la columna que yo escoja, el determinante va a dar lo mismo, siempre y cuando lo haga bien. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, ahí me equivoco en los cálculos, pues ya no va a dar bien. ¿Sale? Bien, pero en el caso de los vectores, siempre se hace con respecto al primer renglón. ¿Por qué? Porque el primer renglón son los de los vectores básicos. Entonces, ¿qué es un cofactor? El cofactor es el determinante del menor, con signo. ¿Qué es un menor? El menor es el determinante, perdón, cofactor. El cofactor, lo voy a poner aquí, mira. Cofactor IJ es menos 1 a la I más J por el menor IJ. ¿Sí? Si se fijan, I y J es el número de renglón y de la columna respectivamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, menos 1 a la I más J me va a dar el signo de la permutación, básicamente. Acuérdense que ya vimos que hay cofactores, perdón, productos elementales, positivos y negativos. Los positivos son los pares y los negativos son los impares. Esto tiene que ver en cuanto al orden de renglón y columna. Y entonces prácticamente esto me da el signo de la permutación. Y el menor es el determinante de la submatriz que se obtiene al quitar el iésimo renglón y la jésima columna. ¿Sí? Ahorita lo explico así, pero se va a entender muy bien. A ver, voy a desarrollar para el I. Quito el primer renglón, primera columna, y ese cofactor va a ser positivo. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es cuadrado. Menos 1 al cuadrado es positivo, ¿sí o no? Y si quito renglón y columna, queda esta submatriz. El determinante de esta submatriz es menos 1/2, ¿sí están de acuerdo? Más 1, porque me da menos, pero recuerden que va a ser el impacto, más 1, ¿sí están de acuerdo? Ahí está. Y ese es de I, pero como ya lo estoy poniendo en no le pongo I, es la primera componente. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos con la segunda componente que es J. J está en el primer renglón, segunda columna. Si sumo I más J me da 3. Por lo tanto, va a ser negativo. ¿Ya se fijaron? Va a ser negativo. Bien. Quitaría el primer renglón, segunda columna. Me va a quedar esta submatriz. El determinante sería 1/2 más 1/2. ¿Sí? Pero recuerden que es negativo. Entonces, en realidad, lo voy a hacer al revés. ¿Sí se acuerdan que era negativo? Por eso es que va a ser 1/2. ¿Sí están de acuerdo? Que va a ser positivo. 1/2 menos 1/2, pues me va a dar 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Vamos con la tercera componente. K está en el primer renglón, tercera columna, la suma me da 4, va a ser par, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso es que da positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sale. Quito primer renglón, tercera columna, me queda esta submatriz y el determinante sería 1 más 1/2. ¿Por qué más 1/2? Porque va a ser negativo, pero con el menos de que es la diagonal secundaria, ¿sí se acuerdan? Que va a ser más. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 1 más 1/2, 3/2. 1 más 1/2. Vamos a dejarlo así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Perfecto. Va de nuevo. Positivo. Determinante. Menos 1/2 más 1. ¿Sale? Para este, impar. Negativo. Entonces sería al revés. Ya para no ponerle el signo. ¿Sí me explico? 1/2, ¿sí o no? 1/2 menos 1/2. ¿Sí? Para este, positivo. ¿Por qué? Porque es 1/3. Positivo. El determinante,
es este, ahí sí, no le cambia el signo. 1 más 1/2. ¿Sí se me pone más 1/2, verdad? ¿Sí se entiende por qué es más 1/2? Porque es menos de que es en la diagonal secundaria y menos del producto se va a hacer más. ¿Sí se entendió? Bien, entonces ¿cuánto me va a quedar? 1/2, 0,3 medios. ¿Sí? Bien, ahí está. Ahora, ¿qué me pide que hagamos ahora? Me pide que compruebe que efectivamente son ortogonales, tanto A como a B. ¿Cómo lo compruebo? Pues haciendo el producto punto, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Comprobación. A ver, A cruz B, punto A. ¿Sí están de acuerdo? Eso lo acabo de sacar. Tengo que comprobar que es perpendicular a A. ¿Sí o no? Oigo. O sea, ¿qué cosa? O sea, ¿qué cosa? Esto, punto A. Fíjense cómo lo estoy poniendo en forma de tríada, ¿verdad? Para más facilito. No oigo. ¿Cuánto me da? 1/2 más 0 menos 3/2. A ver, ¿sí lo puse bien? A ver, ¿hay algo que está mal? Hay algo que está mal. A ver, vamos a ver. Menos 1/2 más... No, pero me debe dar 0. Me debe dar 0, ¿sí o no? ¿Ya se fijaron que me debe dar 0? Y no da eso. A ver, es menos 1/2 más 1. Luego es menos 1/2 menos 1/2. Bien. Luego es 1 más 1/2. Chihuahua. ¿Mandé? ¿En dónde? Sí, por eso, es 0. Sí, porque es 1/2. Acuérdate, menos 1/2. Menos... Estoy mal. Estoy mal. A ver. Es que es... Fíjense. Háganlo así. A ver, hago el determinante y nada más le cambio el signo. Porque ahí yo me estoy metiendo en camisa de 12 barras. Fíjense. El determinante de J. 1/2. ¿Sí o no? Más. ¿Por qué más? Porque va a ser menos 1/2. Entonces es 1/2 más 1/2 me da 1. Pero le cambio de signo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, fíjense. A ver, para J, hagan el determinante normal y le cambien el signo al final. Para evitar problemas. ¿Sí? A ver, para J, ¿quién es el determinante? Este por este menos este por este. ¿Sí? Entonces sería 1/2 menos 1/2 me va a dar 1/2 más 1/2. ¿Cuánto me da? 1, pero le cambio de signo. ¿Sí? Aquí yo le había puesto 0. Me equivoqué. ¿Sí se entendió? Yo hice mal la cuenta. Entonces aquí ¿cuánto es? Menos 1. ¿Sí se entendió o no, ingenieros? ¿Sí? Perdón, discúlpenme. Ahora sí, ¿cuánto me va a dar? 1/2 más 1. ¿Sí están de acuerdo? Más 1 menos 3/2. ¿Cuánto me da? 0. Ahí está. ¿Sí? Oigo. Pero me hace falta comprobarlo con quién, con B. A cruz B, punto B, ¿sí? Punto B, ¿es quién? 1/2, menos 1,3 punto. ¿Cuánto es B? ¿Cuánto es B? 1/2, 1,1, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto es? 1/4. ¿No oigo? Menos 1 más 3/4.
¿Sí o no? Menos 1 más 3 cuartos. ¿Cuánto me da? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces saquen la componente en J, mejor, como se saca la trimetría y al final le cambian el 5. Porque yo ahí quise jugar y yo me confundí. ¿Sí se fijaron? No oigo. Bien, continuamos. A ver, ese ingeniero, ¿le puedes encender? Gracias. Fíjense bien. Vamos a plantear el ejercicio número 8. Dejen nada más ahorita que encienda. Ahí va. Dice, si el vector A es I menos 2K y el vector B es J más K, encuentra el producto cross. Representa A, B y el producto cross como vectores comenzando del origen. ¿Sale? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a ver. A I menos 2K. B J más K. ¿Sí? Bueno. A ver. Veamos. Veamos. A cruz B. Y J, K, 1, 0, menos 2, 0, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Oigo. Bien. En I, este determinante, 0 menos 2. ¿Cuánto me da? 2 en I. ¿Sí? Vamos con J. Saco el determinante. 1 menos 0. Me da 1, pero como es impar, da negativo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. En K, este determinante. 1 menos 0, 1. ¿Sí? Bien. Vamos a dibujar. A ver. Porque nos dice que lo representemos como vectores posición. Porque el origen iba a ser el punto inicial. ¿Estamos de acuerdo? Aquí pues sí vamos a hacer la escalita un poquito más grandecita. Cuidando el tamaño para que nos quede así chido, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Me digo? Sí, pues chido, carnal, ¿no? Bien. ¿Quién es el vector A? El vector A, se lo voy a poner verde. Y menos 2 y 0J menos 2K. Oigo. Chihuahua. Hijo, apenas. ¿Sí o no? Mira. ¿Sí o no? Ahí está. No, ese no pinta. Pues ni modo, va a tener que ser con rojito. Así para verse bien mexicano, ¿no? ¿Ese quién es? Ese es el vector A. ¿Sí o no? Y el vector B es J, 0 en I, J, K. Más o menos. Ese es el vector J. Perdón, ese es el vector B. ¿Sí? Y el vector K, perdón, el vector A cruz B es 2 en I menos J más K. Oiga, más o menos
Entonces es así. Este es A cruz B. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Primero que nada, dos vectores determinan un plano. Y eso lo vamos a estudiar mucho cuando veamos planos. El vector A y el vector B determina este plano y el vector A cruz B es perpendicular a ese plano. Aquí tal vez no se aprecie mucho porque lo estoy haciendo a mano, pero sí podemos ver que A cruz B es perpendicular con B, pero también lo es con A. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sale? Perfecto. ¿Alguien que esté en el cañón? Luego dice, encontrar el vector no con determinantes, pero usando las propiedades del producto cruz. Entonces tenemos estos ejercicios del 9 al 12. ¿Cuál les gusta? ¿El 11? Bueno. Fíjense bien. No lo vamos a sacar con esto, con el determinante, sino aplicando las propiedades. A ver, ¿cómo es? Yo tengo J menos K cruz K menos I. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Cómo le voy a hacer? Aplicando propiedades. ¿Qué propiedad aplicaría aquí? La propiedad distributiva. Ya sea por la derecha o por la izquierda. Es decir, este yo lo puedo distribuir acá o este distribuir acá. ¿Sí se entiende? ¿Cuál quiere? ¿Sí? Bien, si yo lo hago por la izquierda, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? ¿Sí se fijan que estoy distribuyendo este de la izquierda en esta recta? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente aplicar la propiedad distributiva. Pero ahora por la derecha. ¿Sí o no? No queda de otra. ¿Para qué? Para que me quede J cruz K. ¿Sí o no? Menos K cruz K. Luego, menos J cruz I más K cruz I. ¿Por qué más? Bueno, porque recuerden que aquí hay un menos 1. Y ahí estoy aplicando otra propiedad que me estoy saltando. ¿Cuál es esa propiedad que me estoy saltando? La de distributiva. Mira, ¿están de acuerdo que estoy aplicando esta? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que era así? Yo podía jugar con el escalar. ¿Sí se fijan que es escalar? Entonces, se lo puedo poner a B, se lo puedo dejar a A. ¿Sí? O incluso puedo, ¿qué cosa? Hacer el producto cruz y después. ¿Sí se acuerdan? Ahí estoy aplicando esta, ¿sí o no? Con el menos 1, pues ya de una vez lo estoy multiplicando. ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Bien. Ok, ¿y estos cuates cómo los saco? Con el frame y JK. Con el frame y con la regla de la mano derecha. ¿Sí o no? J cruz K. Voy de J a K. Me da ahí. ¿Sí o no?
I. Luego, K cruz K, 0. ¿Sí o no? El producto cruz de un vector consigo mismo da 0. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, pues ya. Pero recuerden que no es el número 0, es el vector 0, ¿sí o no? Es diferente. Luego, J cruz I. J cruz I. De J a I me da menos K, ¿sí o no? Menos K, pero con este menos, más, ¿sí o no? Y luego es K cruz I. K cruz I me da J, ¿sí? Más J. Y luego pues ahí si quieren ya lo ordenas. I más J más K, ¿sí o no? ¿Sí? Y si se fijan, no apliqué el determinante. Ahora, si quieren lo comprobamos con el determinante. Con el determinante sería primer renglón, segundo renglón, este vector 0, 1, menos 1. Tercer renglón, ese vector que es menos 1, 0, 1. ¿Sí o no? A ver. En I, 1. En J, 0, menos 1. Pero se cambia, perdón, 0, sin da más, pero se hace negativo. Sería menos 1, pero le cambio de signo. ¿Sí o no? Y luego 0 más 1, ¿sí están de acuerdo? 0 más 1, ¿sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Seguros? Oigo. Perfecto. ¿Le puedes encender, ingeniero? Gracias. Ah. Si no hay que te lo pasen, pero espérame. Sí, de todos modos, pues hay que hacer los grupos, ¿no? O sea, recuerden que yo hice canal. ¿Cómo? A ver, pues ahorita si quiere lo checamos, ¿no? Bien. ¿Quién pudiera borrar el pizarrón? ¿Lo puedes borrar, ingeniero? Gracias. ¿De dónde vienes, ingeniero? No, es que como veo que traes tu maleta y todo. Sí, que entonces. Sí, pasamos la lista, ¿no? ¿Por qué no me dicen? ¿Para qué? Ahí déjame, ingeniero, gracias. ¿Para qué le digo? Al fin y al cabo, me la voy a reventar otra vez. Y... Bueno, fíjense bien. Dice el número 13. A ver, ahí va. A ver, sácala, por favor. A ver, dice... Establecer si cada expresión es significativa si no explica por qué. Además, establece si es un vector o un escalar. A ver, ¿esto tiene sentido? El inciso A. Sí. ¿Por qué? Porque este producto cruz es un vector. Y luego yo estoy haciendo producto punto de vector con esto que es vector. Si se va, el resultado va a ser un escalar. ¿Sí o no? Esto, ¿sí o no? El B. No, porque este producto punto es que y no se puede hacer producto cruz de vector con escalar. ¿Quedó claro? Este, ¿por qué?
Porque este es un vector, yo puedo hacer producto cruz entre dos vectores. De hecho, este se llama triple producto vectorial y este es un triple producto escalar. D, no. ¿Estamos de acuerdo? No. C, tampoco. ¿Por qué? Porque estos productos puntos son escalares. Yo no puedo hacer producto cruz entre dos escalares. ¿Quedó claro? Este sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este es un vector, este es otro vector, yo puedo hacer producto punto entre ellos. ¿Quedó claro? Bien, continuamos. Dice, encuentra la magnitud del producto cruz y determina si ese producto cruz está dirigido hacia adentro de la página o fuera de la página. ¿Sí? Bien. Nada más vamos a resolver uno. ¿Cuál? Bueno. Bien. Vamos a movernos un poquitín para acá. ¿Qué pasa allí? A ver, yo voy a sacar la magnitud de U cruz B. Es lo que me pide el ejercicio. Y la magnitud de U cruz V es la magnitud de U por la magnitud de V por el seno del ángulo entre ellos, siempre y cuando ese ángulo sea el más pequeño. Porque acuérdense que en realidad son dos ángulos los que va a haber. Los ángulos entre dos vectores que tienen el mismo punto de aplicación van a ser dos. Van a ser dos ángulos, ¿sí o no? Y esos ángulos van a ser ¿qué? Coterminales. Es el que está por fuera y el que está por dentro. ¿Cuál es el que voy a considerar? El que está por dentro, el más pequeño, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso decía que tiene que ser un ángulo entre entre menos pi y pi. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esa forma de toda la vuelta. A ver, entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué puedo yo notar? A ver, ¿qué más? O sea que el punto de aplicación de los dos vectores no es el vértice del ángulo. No es el ángulo entre los dos vectores, porque para que sea ese ángulo, ¿qué? Su vértice tiene que ser el punto de aplicación de los dos, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar principio de transmisibilidad, ¿sí o no? Mira, ahí está. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Nada más moví el vector sin cambiar el sentido ni su magnitud. ¿Y qué sucede? Que el ángulo entre ellos va a ser ¿cuánto? 30. ¿Sí o no? Entonces, para que esta formulita me funcione, sería que 6 por 8 por seno de 30. ¿Sí o no? ¿Bien? 16. La figura muestra un vector en el plano XY y un vector A en el plano XY y un vector en la dirección de K. Sus longitudes son norma de A igual a 3, norma de B igual a 2. Encuentra el producto punto entre ellos.
Luego utiliza la regla de la mano derecha para determinar si las componentes son positivas, negativas o cero. Bien, pero antes de continuar con este ejercicio, estoy recordando que también nos pide en el anterior determinar hacia dónde va el producto cruz. ¿Sí o no? Ese se nos está pasando. ¿Ya se fijaron? A ver, ¿cómo le haría para sacar hacia dónde va el producto cruz? Pues con la regla de la mano derecha. ¿Estoy haciendo qué cosa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ingenieros, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Estamos haciendo U cruz B, ¿no? ¿No les estoy preguntando esto? ¿Qué les he dicho? ¿Qué les he dicho? Siempre hay que pensar primero en lo más obvio. ¿Qué estamos haciendo? Pues U cruz V, ¿sí o no? Hay que pensar primero en lo obvio. A ver, entonces, ¿cómo aplico la regla de la mano derecha? Si es U cruz V, este es U, ¿verdad? Este es V, U cruz V. ¿Para dónde va el producto cruz? Hacia adentro. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que va hacia adentro? Sí, porque es U cruz V. Acuérdense que el movimiento de los dedos es sobre el ángulo agudo. Sí, porque ustedes van a decir, no. A ver, U cruz V. Voy de U a V. No, pero ya te estás viendo sobre el ángulo coterminal más grande. Tiene que ser sobre. ¿Sí o no? No oigo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, ingenieros. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que dejarle hasta aquí. Miren, ahí están ya. Vamos a ir subiendo nuestros vídeos. Pónganse a estudiar, por favor.